4 cabezas abiertas y con mucho que aportar. Sigue Quique Mujica en 4 cabezas. Actualidad mucho más allá de la contingencia en 13C Radio. A esta hora de la mañana llegan las conversaciones que importan en 4 cabezas. Oye, estamos hablando de Threads. Se me confunde siempre. ¿Cómo se llama al final? Threads. Que es la nueva competencia de Twitter fundada por Facebook, por Meta. Y hay una persona que se ha hecho especialista en Twitter en hilos de explicación, súper interesante, yo la sigo por lo menos, que es Elisa Cabezón, economista. Elisa, muchas gracias por estar acá. Hola, Quique. Muchas gracias a ti por la invitación. Directora, tú eres directora de evidencias en Pivotes. ¿Qué evidencias? No, es como un área que, bueno, Pivote lo fundó Bernardo Larraín. Claro. Antes. Entonces yo le propuse un área que le dije que sea un mini centro de estudio, que sea poco para a la discusión pública entregar datos, ya. Entregar... por eso evidencia. Claro, por eso le puse el nombre de evidencia. Ya, para más, que quede más hechos, directo. más datos. Claro, más hechos, más datos. Claro. Hay mucho análisis, hay mucho evidencia o mucho consenso en la academia para el diseño de políticas públicas que no se saben o son muy desconocidas. Entonces, claro. La idea de esto es tratar de bajarlo y explicarlo en fácil. Bueno, ayer estuvimos acá, nosotros tenemos unos foros los miércoles, Oscar Landerreche, Ignacio Briones, todos los miércoles. Conversamos sobre la desigualdad. Ignacio decía, Ignacio es Pivote también, ¿o no? Ignacio colabora. Sí, colabora. Sí. Claro, Ignacio con números demostró que esta idea de que Chile es el país más desigual casi del mundo, que es falso. Entonces, muchas veces, claro, la data, la evidencia, como mencionas tú, permite mejorar las políticas públicas. Yo creo que esa es la idea de Pivotes, ¿no? Claro, la idea es tratar de que sea un aporte al diseño de políticas públicas, porque en Pivotes nosotros hacemos propuestas sobre 4 temas. Estamos metidos en informalidad laboral, en educación, en recursos naturales y en modernización del Estado. Entonces la idea es aportar con datos y con la evidencia que ya existe, tratar de acercarla y bajarla. Pero además que también no solamente es aportar en el diseño, sino también es tratar de comunicar y de acercar eso a la población. Claro, que es el afán divulgativo, ¿no? Exactamente. ¿Y tú por qué elegiste Twitter ahí? Twitter, bueno, yo partí tuiteando hace 2021. Ya. Fue en plena pandemia, post estallido social, pandemia, y lo que yo miraba en Twitter es que había mucha polarización. O sea, yo veía como dos cosas en Twitter. Una parte buena, en que yo usaba Twitter como espectadora para informarme, porque muchos académicos comparten sus nuevas investigaciones por Twitter. Sí. También los políticos. Chilenos y extranjeros. Exactamente. También los políticos comparten mucha información por Twitter. Entonces, y también los medios de comunicación. Entonces Twitter sirve mucho para comunicarse, muy útil para eso. Pero a la vez que veía esta parte más comunicativa y que te servía para informarte, también veía mucha desinformación y mucho ataque y pocas aclaraciones de muchas fake news que están dando vuelta en Twitter. Y que las personas no se daban, la gente que sabía, tampoco se daban el tiempo de aclarar esas fake news, porque quita tiempo aclarar algo, aclarar un mal tweet, etcétera. Entonces ahí yo traté de meterme y partí aclarando algunos errores que encontraba. Y te pegaron algunos, bien duros algunos. Sí, siempre, eso es parte de las redes sociales, sí. Eso es parte de... hay que tratar de no tomárselo personal. De hecho, a mí si me atacan a la persona, no me importa. A mí lo que más me preocuparía es si atacan al contenido. Claro, algo data, está mal, si te ponen en cuestión tus números, tu evidencia. Eso me preocuparía más, pero el resto uno tiene que ser fría nomás. Pero por eso me metí. Entonces era para tratar de aclarar estos como fake news que había mucho en economía, en relación a políticas públicas. Y partí fuerte porque estaba en un debate presidencial, escuchando un debate, en la época de los debates presidenciales, y estaba con un cuñado, y un candidato dijo algo sobre la inflación que estaba incorrecto. Y yo decía, pero ¿cómo dice eso? Si se sabe que eso es falso, eso no es así. Y mi cuñado, que es médico, me mira, ¿cómo que se sabe? Eso solamente lo saben los economistas, y que además los economistas se hablan entre ellos, no le hablan al público en general. Así es. Y fue como, ahí me quedó, esa idea me quedó dando vuelta. Entonces la idea es tratar de hablarle no a los académicos o a los economistas, sino a alguien que no está en esa área. Y para mí la economía y políticas públicas es algo que nos afecta a todo en el día a día. Entonces yo creo que es muy importante acercarlo más y que la gente tenga más conciencia de cómo están tan presentes esas realidades en su realidad. Y te sigue harta gente más. Sí, estoy ahí partiendo, de a poquitito voy subiendo.
impresionante las redes, que donde más uno sube es cuando más te atacan. Es impresionante. Sí, cuando bueno, te pero atacan, sí. eres más visible. Eres más y visible y porque el más- algoritmo te va Sí. seleccionando, pues si el algoritmo Claro. es inteligente con el volumen de personas. Perdón estoy con la garganta medio afectada. Oye, Elisa, cuéntanos de esta iniciativa que propusieron ustedes por un Estado sin pituto. Bueno, en la cuña, bien cuñero la iniciativa. Revisé en la mañana 14.175 adhesiones, lo que ya los pone dentro de las propuestas que van a entrar a la discusión constituyente, más allá que si el Consejo lo toma o no lo toma, pero recordemos que 10.000 era el límite, 10.000 hacia arriba clasifican, 10.000 hacia abajo no clasifican. Así que cuéntame de qué se trata esto. Sí, y más que solamente logramos la meta de los 10.000, pues la idea es tener más firmas todavía. Mientras más firma, tiene más peso y más probable que se tome en consideración en el Consejo. Entonces, nosotros seguimos en la campaña de juntar firmas. ¿Y qué es lo que nosotros buscamos con esta iniciativa de Estado sin pituto? Fue que nosotros veíamos que el estatuto administrativo que regula el Estado es un estatuto muy complejo. Si tú te fijáis en el sector privado, todos los trabajadores del sector privado se regulan por un solo código del trabajo y seguimos las mismas reglas. ¿Qué pasa con el sector, con el aparato público? Nosotros vemos que hay tres tipos o diferentes modalidades de empleo. Entre esos está el de planta, contrata, boleta de honorario, por decir los principales. Y cada una de esas tres modalidades está regulada por 12 estatutos distintos. Y todo muy complejo y poco transparente, con distintas reglas para despedir, etcétera. Tampoco veíamos una relación muy clara entre el desempeño del funcionario público y su promoción en la carrera. Hay una encuesta de evaluación que casi todos tienen nota perfecta. No, es increíble esa encuesta. Entonces, como en el mundo privado, ¿qué empresa le pone, a todos sus empleadores le entrega el bono 100 completo por desempeño? O sea, ese bono no mide nada. La idea es tratar de... Es como un derecho adquirido ya, Pau. Claro. Entonces, es como parte del sueldo ya, y si te lo quitan, alegáis. Claro, es como parte del sueldo. Claro. Entonces, ¿dónde está ahí la meritocracia? ¿Dónde está el premio por los funcionarios que hacen bien la pega? Y diferenciarlo respecto al funcionario que no hace tan bien la pega. Entonces, nosotros creo que eso lo proponemos. Y además de todo eso, de que es un instituto muy complejo, con diferentes reglas, con diferentes tipos de empleo, no hay una separación clara entre la administración del Estado y el gobierno de turno. Claro. Cuando el gobierno de turno entra, ¿cuántos empleos se cambian? ¿O qué tipo de trabajos son los que salen y cuáles son los que entran? Entonces hay un dato que siempre circuló en las noticias, que decía que 2/3 de los directores de servicio del Estado eran desvinculados en los 2 primeros años de cada gobierno por relaciones políticas del gobierno de turno, no por el desempeño. Y entre eso están, por ejemplo, se destacó mucho el tema de los hospitales públicos. Los hospitales públicos, durante pandemia, los directores tuvieron mucha experiencia que ganaron. Y cuando hubo cambio de gobierno, varios de esos directores que ya estaban curtidos, o sea, les tocó la pandemia, se tuvieron que ir. Bueno, y ahí estamos sufriendo los rigores de la influenza, el virus incisional. De hecho, todo el equipo de COVID salió. Cuando tuvieron un posgrado de aquellos, toda gente capacitada, o sea, Paula Daza podría seguir trabajando en el gobierno, pero no, porque políticamente no se puede. Claro, no estaba. Entonces, eso es lo que proponemos en nuestra iniciativa de un Estado sin pituto. Principalmente son 2 cosas, o 3 cosas. La primera es separar de forma clara y nítida al gobierno de turno, con su funcionario de confianza, respecto a la administración del Estado. Hacer una separación clara. Dejar un límite y definir quiénes son los de confianza, para qué cargos y mandatar para que se legisle que sea un número concreto. Y un mínimo, porcentaje concreto, ojalá mínimo. Claro. Y ojalá eso bajarlo, dejarlo bien claro, eso es lo primero. Lo segundo, la administración pública es unificar el estatuto administrativo, o sea, hacerlo mucho más simple. Que no hayan 3 modalidades de empleo con 2 estatutos distintos que los regulen. Que sea todo regular, que sea todo único. Sea todo mucho más simple, más transparente. Y a través de ese estatuto único, premiar la meritocracia de los funcionarios. Es facilitar la movilidad horizontal y vertical de los funcionarios en función a su desempeño. Claro, y hacerle una carrera interesante. Hacer una carrera interesante, que convoque a gente capacitada. Y con vocación no de pitutos servicio políticos, público. operadores políticos, está lleno. Exactamente, o sea, gente con servicio público hay harta. Sí, bueno, el propio Ignacio, que fue ministro de Hacienda, me decía acá, yo reconozco que es muy difícil hacerlo. Yo fui ministro y no pude hacerlo, no pudimos hacerlo. Y lo reconozco, no es que diga, no, es que no pudimos por esto, por este otro, no. Es que es muy complejo. Políticamente los gobiernos le tienen pánico a los funcionarios públicos. Sí. Pánico. Porque además como no tienen derecho a huelga, pero igual paran. Sí. Es una cosa bien de loco. Ya, entonces hacer
digamos, hacer un aparato, esa modernización del Estado es un aparato estatal sexy que convoque al talento, a la talento, meritocracia, a subir simplificarlo, hacerlo más simplificar. transparente, que no hayan 2 estatutos para 3 modelos distintos de empleo. O sea, el sector privado es mucho más sencillo, entonces eso se puede simplificar más, que sea único. Y yo creo que eso y claro, esta separación entre el gobierno de turno y la administración y el aparato estatal mismo. No puede ser que cada gobierno de turno, gran parte de funcionarios que tienen cargos importantes, servicios públicos relevantes, se tengan que ir y tengan que entrar nuevos a reemplazarlos sin experiencia, por razones políticas. La idea es que el Estado entregue un servicio más continuo y permanente en el tiempo. Sí, entonces, eso hay que limitarlo. Y la cantidad de gente que está contratada en horario. El Ah. Estado es el que, a través de la Dirección de Trabajo, fiscaliza a las empresas privadas para que no tengan falsos trabajadores en horario. Van, chequean, ¿usted tiene asiento o no tiene asiento? Ah, tiene asiento, entonces multado. Y el propio Estado tiene un sinfín, una tonelada de gente contratada en horario. Claro, y tampoco es tan claro el criterio de por qué son así, de cuál es la razón de que están ahí, es por cercanía política, Con bono por sueldo, un favor político. Claro, y con buenos sueldos. Entonces nosotros creemos que esta separación clara va a evitar que el Estado se use como un botín político. Bueno, en estas semanas lamentablemente se vio muy en claro que hay que avanzar mucho en eso. Hay que proteger al Estado para que no se convierta en un premio para los políticos de turno que usan el Estado para favores políticos, etcétera. Eso hay que regularlo mucho más. Oye, ¿y tú, Elisa, que está, hace cuánto que tú estás metida en el mundo público? O sea, digo público, no sector público, sino que en discusiones de políticas públicas. Yo desde que salí de la universidad, hice un magíster, entregué mi tesis y después al mes ya estaba sentada trabajando en el gobierno de Sebastián Piñera, el segundo gobierno, en la Secretaría General de la Presidencia, la SECPRES. Y ahí entré al mundo público, ahí lo conocí. Y fue una experiencia, entré un mes antes del estallido social y después tocó la pandemia, entonces fue un aprendizaje muy valioso, muy dinámico, había que reaccionar rápido, pero tuve un equipo de trabajo excelente. Mi equipo de trabajo eran puras personas que eran 100% comprometidas con el país y eso te contagia. Ese compromiso, un bichito que te pica y te queda ese picazón. Y bueno, cuando salí del gobierno, con el cambio de turno, hablando de estos cambios de turno, pero bueno, ahí yo era una funcionaria de confianza, entonces di mi renuncia en marzo de 2022 y ahí me contacté con Bernardo Larraín. Bernardo me comentó este proyecto de pivotes y yo me ofrecí a ayudarlo con este proyecto. ¿Cuántos años tienes tú, Elisa? 29. Ya. ¿Qué te parece a ti la discusión sobre los 50 años del golpe? Tienes 29 años. Eres en cierto modo coetáneo, en cierto sentido, con el presidente Boric, que tiene 35. O sea, están en una banda más o menos parecida. O sea, mucho más lejos de los que gobernaban antes, que tenían 70 para arriba. ¿Te parece que es una discusión que hay que tenerla? Porque hablaba con Patricio Berneo, historiador recién, y mis dudas es sobre las nuevas generaciones más que las que vivieron el golpe. Yo tenía 3 años y soy viejo, pero tenía 3 años cuando fue el golpe. Imagínate, tú no estás ni en tus planes. Entonces, ¿qué te parece? Bueno, yo nací en democracia. Mi generación nació en democracia. Pero claro, nuestros cercanos, nuestros papás, nuestros tíos, los profesores de los colegios, tenían muy encima esa experiencia, ¿cierto? Y qué es lo que ocurre es que uno, escuchando los testimonios de las generaciones más arriba, siempre hay un mix de todo. Gente que tiene una opinión contraria, por ejemplo, al gobierno militar, otra que está a favor, otros que están a favor del gobierno Allende, otros que están contraria. Es algo bien mix. Cada uno es con experiencia igual fuerte de cada lado, de lo que les pasó. Entonces, claro, un tema complejo. Claro, mi generación escucha lo que a ellos les pasó, pero una generación que está muy cercana a la nuestra. Entonces, se entiende que todavía esto esté tan vivo en el debate. ¿Pero lo apasiona a tu generación el tema? ¿O simplemente es como... es lo que podría ser a mí también la crisis de, no sé, del año 25? Yo digo, ya, está bien, leo, mi papá puede haberlo vivido, mi abuelo, pero así como que me mate seguir con el tema, no sé. No, yo creo que más nos llega por lo que escuchamos de las generaciones más arriba. Bueno, hay de todo. Mi generación tal vez puede ver a alguien que esté muy metido en el tema, porque, no sé, pero es más porque
tuvo algún papá muy presente en el tema, o un abuelo, o algún profesor en el colegio que lo marcó harto. Y las conversaciones sobre mesa, se comenta el tema. Exactamente. Sobre todo en familias más políticas, que el tema siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí. Y claro, fue un momento histórico muy marcado en Chile. Entonces, pero yo creo que acá, David, igual me llama la atención, claro, que el presidente lo usa tanto ese tema. Yo soy más partidaria de la historia siempre es muy importante. La historia siempre hay que estudiarla, hay que guardarla, hay que aprender de esa historia. Es súper importante, es parte de nuestra cultura de país, de nuestra identidad. Pero mirar para adelante, es un momento, yo creo que hay que tratar de aprender lo que ocurrió, las cosas malas, que no se repitan, y tratar de tener una visión del país hacia el futuro. Eso yo creo que es lo que corresponde. Y para gente joven que le interesa el mundo público como tú, ¿qué te parece esta performance que ha tenido este gobierno? Sobre todo porque está en cuestión algo que a ustedes les va a tocar también, que es poner en duda ahora la capacidad de la juventud de tener una propuesta eficiente, porque en el pasado, hace poco, la experiencia fue vista con desdén. Y ahora, muchos dicen, ¿sabes que la verdad que preferimos diablo conocido que diablo por conocer? ¿Cómo lo ves tú, sobre todo porque tienes 29 años y estás formando parte de un mundo que lo más probable es que pueda llegar al gobierno y tenga que administrar esto? ¿Sacan moralejas de la performance de este gobierno? Sí, yo creo que hay que ser siempre muy respetuoso con las generaciones pasadas que tienen la experiencia, han sido curtidos. Eso vale oro. Un poco acá, volviendo a nuestra iniciativa en Pivotes, esto que ocurre de que hubo mucha gente capacitada que estaba en el Estado y que se cambia en cada gobierno turno por gente nueva. Esto se refleja un poco lo que está pasando ahora. Gente que no sabía bien cómo funcionaba el trabajo del Estado, las regulaciones, todo el desafío que era y que ahora lo están enfrentando de una, sin tener a alguien intermedio que tal vez lo ayude más o lo padrine. Eso, ojalá que con nuestro estatuto que estamos promoviendo se pueda regular y evitar ese cambio tan brusco de un periodo a otro, que sea más plano, no con el ciclo político. Pero sí, yo creo que acá también un poco lo que le ocurre al gobierno es que para mí hay un refrán que pienso cuando está pasando el gobierno, que es: cría cuervos y te sacarán los ojos. Yo creo que ¿cuáles son los tres principales problemas que tiene el gobierno hoy? O que está enfrentando el país hoy. El primero yo te diría que es la seguridad, ¿cierto? O sea, el año pasado fue tema todo el rato. Sí, la encuesta es el gran tema. Y el gobierno de turno de ahora, cuando eran oposición, siempre se opusieron a las medidas en el Parlamento para fortalecer la seguridad. Entonces, y además llegan al poder y hacen este perdonazo, el indulto claro, a los presos políticos. Entonces, como como raro esto, está ahí como cultivando más el daño, que es uno de los problemas que tiene el país. Después estuvo la inflación, el año pasado estuvo muy alta, ahora está recién se está controlando, está bajando. Y la inflación fue producto también de los retiros, que también ese sector promovió con mucho ímpetu. Promovió los 4 retiros, haciendo campaña, con mucha prensa, en los medios, etcétera. Y ahora están las consecuencias en el país. Y el tercer problema, que todavía no se manifiesta 100%, está recién partiendo, es el tema de la educación, por el cierre de colegio. Sí. O sea, esos niños más jóvenes tienen una deuda en la educación, tienen una laguna tremenda, que en el mercado laboral futuro les va a costar muy caro. Y un poco del sector político de hoy, parte del sector, ellos promovían el cierre de colegios, no abrirlos. También hacían campaña por mantener los colegios cerrados. Entonces, es un poco, yo creo que están viviendo las consecuencias de parte de las políticas que promovieron cuando eran oposición, que no eran tan constructivas. Y ahora están sufriendo un poco por eso. Pero así lo veo. Y claro, pasar por el Estado es un aprendizaje fuerte. Sí, ¿Y tú eres optimista respecto del destino de este país? Mucha gente está pesimista, que nos estancamos, que no vamos a crecer. Otros dicen, no, este país tiene una chispa, una energía en la juventud, sobre todo la gente que está emprendiendo ahora, que están haciendo unas cosas increíbles. ¿Cómo lo ves tú? No, yo soy muy optimista. Qué bueno, ya. Sí, yo creo que una vez fui a un seminario la semana pasada y eran 2 personas que comentaban la situación del país, están muy pesimistas.
Y yo les digo, no, yo estoy optimista. Y me dicen, qué bueno que la juventud esté optimista, eso habla bien. No, yo estoy optimista porque yo veo también que, por ejemplo, cuando se llega al gobierno, por ejemplo, el gobierno actual fue oposición, y ahora se dieron cuenta que con una guitarra a la mano es otra cosa, otro cuento, ese aprendizaje. Yo creo que cuando ellos vuelvan a ser oposición o salgan del gobierno, van a tener más conciencia con las críticas que hacen. Buen punto. Y van a hacer una posición tal vez más constructiva. Entonces eso ahí me da optimismo. Y Chile, uno confía en Chile. Yo creo que el votante chileno es un votante sabio. Con las urnas, cuando se manifiesta, el votante chileno con las urnas, yo creo que toma la decisión más sana para el país. Y eso se ha mantenido, yo creo que eso también da harto optimismo. Hay hartos desafíos que lograr, pero yo creo que ahora, por ejemplo, la discusión pública, yo la percibo mucho menos polarizada que cuando estuvo durante la pandemia. Ahí el nivel de polarización era tremendo, no se escuchaba nada, y ahora yo creo que hay un espacio mucho más de diálogo y que frente a actores el espacio público conversan. Así que sí, estoy más optimista. Qué bueno que la juventud esté optimista, Elisa Cabezón. Oye, 1.000.000 de gracias, Elisa, por estar acá. En pivotes.cl están las iniciativas que tienen ustedes. Sí, o la página que se llama estadosinpitutos.cl. Ya, estadosinpitutos.cl, para la gente que quiere saber de qué se trata. Y firmar. La propuesta y firmar. Claro. Tienen que, si firman en la página de participación, tienen que poner la clave única. Ojo con eso, ese es el único requisito para entrar, y pueden apoyar solo 4 indicaciones. No, 10, pueden apoyar 10. Perdón, 10, sí. Y tienen hasta el 7 de julio, que es el viernes. O sea, mañana se acaba la participación. Ya, Elisa, 1.000.000 de gracias, que estén muy bien. Muchas gracias.